primer mito, que bueno, yo creo que la mayoría de oyentes lo habrán escuchado ya, bueno, y lo tendrán ya, se habrán aburrido de oírlo, que es que los carbohidratos por la noche engordan. Cuéntanos un poquito, Pau, bueno, ¿por qué no es así? Esto al final es algo que estoy seguro que tanto si estás dentro del mundo de la nutrición deportiva como si no, lo has escuchado. Lo típico de, no, a partir de las 6 de la tarde ya no comas carbohidratos. Y dices, a partir de las 6 de la tarde, ¿por qué? O sea, dices, por la luz, por tal. Y dices, bueno, a ver, 6 de la tarde en invierno es de noche, 6 de la tarde en verano es aún que parece las 12 del mediodía. Entonces, ¿qué sustenta esto? Pues prácticamente poca cosa, ¿vale? Hay que decir que, bueno, sí que hay cambios a nivel hormonal a lo largo de todo el día, pero en lo más importante que nos tenemos que centrar es en el cómputo total al final del día, ¿vale? Tanto de calorías, de carbohidratos, de proteína, de grasa, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros, en este caso, ¿vale? Porque se centra en el tema de la ganancia y pérdida de peso. Si nosotros al final del día consumimos más calorías de la que nuestro cuerpo demanda, pues esta demanda va a depender del peso, de la altura, del sexo, de la cantidad de ejercicio que hagas o dejes de hacer. Pues si tú al final del día, a través de la comida, ingieres más calorías de la que tu cuerpo necesita, al final eso se va a almacenar en forma de grasa y vamos a tener un aumento de peso. Esto de manera general, ¿vale? Dejar claro que, bueno, siempre hablamos de personas que no tengan ningún problema, que no tengan ninguna enfermedad ni nada del estilo. En cambio, si es al revés, si consumimos menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita, pues a la larga vamos a conseguir esta pérdida de peso. Y esto pues lo podemos hacer tanto comiendo un plato rico en carbohidratos por la noche como sin hacerlo. O sea, eso no tiene que preocuparte más allá de preferencias, de gustos que tengas tú por la cena. O sea, esto, por ejemplo, no sé si a ti te ha pasado, Pablo, también, que hay veces que te apetece más, te apetece menos comer algún tipo de alimentos, pero vamos, no por eso vas a ganar más o menos peso porque lo metas en la comida o lo metas en la cena. ¿Qué dices tú? No, efectivamente. O sea, lo que le ha de quedar clarísimo a la gente es que a nivel calórico, o sea, la densidad nutricional de un Ujú. alimento no va a cambiar de la noche a la mañana. Es decir, si tú, por ejemplo, te comes un plátano a las 10 de la mañana, va a tener exactamente la misma densidad nutricional, las mismas calorías que si te lo tomes, pues, por ejemplo, a las 9 de la noche. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de, oye, no voy a comer carbohidratos porque engorda, o sea, todo esto no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Y además, bueno, ya sabemos y lo remarcamos en el anterior podcast de la importancia que tiene, pues por ejemplo, yo que sé, ponte que al día siguiente, estamos en un viernes y al día siguiente por la mañana tienes series. Hombre, yo creo que ahí cenar y meter un buen plato alto en carbohidratos te va a ayudar para el día siguiente poder rendir al máximo y pues asegurarte de tener los depósitos de glucógeno bien llenos. Además que algo que, bueno, yo creo que todos los que hemos estudiado un poquito sobre el tema sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo cuando ingerimos carbohidratos, ¿vale? Es que cuando nosotros ingerimos carbohidratos, estos al final se metabolizan en glucosa, ¿vale? Y lo que produce es un pico de glucosa que, bueno, es contrarrestado por un pico de insulina. Esto puede hacer que nos entre un poquito de somnolencia, con lo que hay veces, a nivel general, estamos hablando, pues obviamente si entramos en diabéticos y tal, pues sería otra historia, pero a nivel general, si tú incluyes carbohidratos por la noche, muchas veces te va a ayudar a mejorar tu sueño, ya que al final te induce en, pues eso, esa bajada de energía hace que pues seas más propenso a descansar. Claro, aquí al final también hay que tener en cuenta, como siempre, la cantidad, ¿vale? Si tú al final metes a lo mejor 150 gramos de carbohidratos, de carbohidratos simples, ¿vale? Tú imagínate que te hinchas a zumo de naranja, por decirte alguna cosa. Pues claro, el pico de insulina que vas a tener va a ser enorme, vas a tener una energía brutal de manera momentánea y después va a decaer de todo, ¿vale? Pero en cuanto a ganancia o pérdida de peso, ya digo, más allá de gustos, no va la cosa. O incluso también ha dicho Pablo, por ejemplo, para preparar un entrenamiento del día siguiente, pero tú imagínate que eres una persona que por lo que sea entrena por la tarde, ¿vale? Y son, pues yo qué sé, son las 6 de la tarde y haces un entrenamiento de series corriendo, o yo qué sé, o te gusta el CrossFit y tienes un entrenamiento de CrossFit,
o cualquier tipo de así de deporte, pues al final intenso y que sea demandante de glucosa, tú imagínate que haces un entrenamiento intenso por la tarde, llega la hora de cenar y dices, no voy a meter carbohidratos, que esto engorda y ya está, ya la mañana siguiente. Pues hombre, si a la mañana siguiente quieres entrenar, no vas a haber recuperado correctamente. No, exactamente, exactamente. Y sobre todo, bueno, sí, ya lo dijimos en el anterior podcast, pero el mantener esos depósitos de glucógeno pues lo más llenos posible y sobre todo pues acelerar esa recuperación, incorporar esos alimentos altos en carbohidratos. En función del periodo se Correcto. podría ver si son carbohidratos simples o carbohidratos complejos, pero lo más Ujú. recomendable es que pues si tú vienes de un entrenamiento y has de recuperar y por ejemplo son las 6 de la tarde bueno, es que la gente suele acabar de entrenar a las 8 de la tarde o así, que dices, lo enlaza Sí, al directamente con final por la... horarios y todo. Exacto, lo enlaza directamente con la cena. Ujú. Entonces, bueno, en esos Claro. casos es primordial incluir carbohidratos, sobre todo si al día siguiente vas a tener un entrenamiento. Por ejemplo, mira, para poner un poquito en situación, más en situación a la gente, Pau, coméntanos cuál sería tu desayuno, iba a decir, tu cena ideal antes de un entrenamiento, bueno, eso, que al día siguiente tengas un entrenamiento. Es decir, ¿cuál es tu cena previa al día siguiente Ujú. que tienes un entrenamiento de series? Pues venga, vamos a ver que al final me va a entrar hambre y todo. Una cena así perfecta, pues te podría estar hablando, por ejemplo, de los noodles, ¿vale? Los noodles de arroz, no sé si lo conoces, bueno, seguramente que sí, obviamente. Sí, sí. Los noodles de arroz son como unos fideos, ¿vale? De arroz que tienen pues las mismas cantidades de carbohidratos, o diría que incluso un poquito más que el arroz, pero al final se cocinan súper rápido y la digestión, al menos para mí, es muchísimo mejor. Entonces, unos noodles con unas gambas de estas congeladas que ya te vienen peladas o con una pechuga de pollo así troceada y con un poquito de soja por encima, para mí es una cena estupenda. Ya te digo, para preparar el entreno del día siguiente, como incluso si quieres, como hemos comentado, recuperar de un entrenamiento que tengas por la tarde, para mí es una cena más que buena. No sé si tienes tú algún tipo de cena, algún tipo de comida así que digas, hostia, tengo al día siguiente un entrenamiento en bici largo, un entrenamiento de series, digo, mete esto porque es lo que más me gusta. O varías así un poquito dependiendo de la Bueno, semana. bueno, a ver, yo he de decir que muchas de las veces voy a lo primero que veo por casa, siempre partiendo de la base de Sí, que también. más de la mitad de mi plato ha de ser Ujú, a base de carbohidratos, ¿de acuerdo? En este caso yo por la noche suelo meter algo de arroz, ¿de acuerdo? Por el simple hecho ujú. de que, bueno, pues sé que me sienta bien y me parece algo más fácil de digerir que no, por ejemplo, la pasta. ¿Vale? Bueno, al final la pasta lleva algo de gluten, que ojo, porque esto es otro de los mitos que no teníamos apuntado, pero que si queréis ahora abordamos. Yo lo que iba, mi cena así, yo diría que es la más normal, es meter carbohidratos, en este caso Ujú. metería arroz, metería algo de proteína Sí. de alta biodisponibilidad, por ejemplo, pues sobre Ujú. todo proteína de origen animal, como lo podría ser un huevo o pollo a la plancha. ¿De acuerdo? Y Vale. luego, a mí siempre me gusta acompañarlo de algo de verduras. Es cierto que las verduras, pues, en algunos casos, bueno, no, en las verduras como tal, la fibra enlentece el proceso de vaciado gástrico, enlentece el proceso de absorción, Ujú. pero, y bueno, y también puede inducir a tener algunos problemas gastrointestinales, es decir, tener que ir al baño en medio de una ruta que ya sabemos que no es, no es de lo más No es lo más cómodo. exacto, no es lo más cómodo. Entonces, bueno, yo sé qué verduras me sientan bien, qué verduras son bajas en fibra y bueno, suelo Claro. incluir esas sobre todo.